Hay liga, o mejor dicho, hay ascenso directo. El Real Oviedo se lleva los 3 puntos. In extremis marcaba ese gol Paulino, el futbolista cántabro, que justamente este año no le acababan de salir las cosas y que marca un gol fundamental para el Real Oviedo para seguir soñando con el ascenso directo. En una acción donde también aparece para Chip, que salió precisamente para esto. Para en un córner, para en una acción a balón parado, para en un centro ser determinante. Y lo hizo para Chip, lo hizo el delantero rumano. Eso sí, en un partido ramplón del Real Oviedo. Vamos con el análisis de este Real Oviedo Real Zaragoza. Arrancamos. Pues podemos seguir creyendo en el ascenso directo, podemos seguir soñando con subir directamente a Primera División en una jornada donde pinchó el Elche, donde cayó ante el Huesca y el Real Oviedo vuelve a ganar con Paunovic en el banquillo. El equipo con Paunovic otra vez no falla, otra vez consigue llevarse los 3 puntos en el Tartiere. 3 puntos, como he dicho al inicio, muy importantes. Era un partido de vital importancia pensando en el ascenso directo, porque estás a 2 puntos, estás ahí, y luego también con esta victoria el Real Oviedo prácticamente certifica los playoffs, cosa que el año pasado no fue así. El curso pasado tuvimos que esperar hasta la última jornada para meternos en playoffs. Este año la cosa ha cambiado y en parte gracias a Veljko Paunovic, al técnico serbio. Vamos a repasar primero los 11 del partido. Empezamos por el Real Oviedo, que salió en portería con Aaron Skandel, lateral derecho Yerluengo, lateral izquierdo Rain, centrales Calvo y Costas. En la defensa pues no hubo ninguna novedad, bueno, ninguna sorpresa, porque Nacho Vidal se cayó del 11 debido a esa sanción que tenía por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo tanto era esperado ese cambio. En el centro del campo Quasisivo, Colombato y Cazorla, y arriba la delantera Hassan por derecha, izquierda Portillo, y en la punta del ataque Fede Viñas. Una lástima lo de Fede Viñas, que se haya lesionado. Vuelve a caer lesionado el futbolista uruguayo. Una pena, una desgracia, porque la verdad que las sensaciones que estaba transmitiendo en estos últimos partidos eran bastante buenas, y parece que ya se pierde lo que queda de temporada, ¿no? Veremos si en unos hipotéticos playoffs puede llegar, pero de momento no están para las 2 próximas jornadas. Una pena, como he dicho. Y el Zaragoza, que salía en portería con Poussin, lateral derecho Serrano, lateral izquierdo Tasende, que también se lesionaba, López y Jair en los centrales, centro del campo para Tony Moya y Arriaga, Liso Ares, y luego arriba Soberón y Sanz. Un Zaragoza que más o menos también salía con el 11 que esperábamos. Era baja, por ejemplo, Guti, baja sensible para el Zaragoza. Y ya desde el inicio empezamos a ver a un Oviedo más lento que de costumbre, a un Real Oviedo que empezaba a dar síntomas que no eran muy buenos. Es cierto que en esos primeros 5 minutos el Real Oviedo fue capaz de generar algo más de fútbol, pero a partir de ahí el equipo se vino un poco abajo, ¿no? En lo futbolístico. No acaba de transmitir buenas sensaciones. Ya desde el inicio podíamos imaginarnos cómo iba a ser el encuentro. Un partido donde, como dije en la intro, fue un partido ramplón del Real Oviedo. Un encuentro vulgar del conjunto Carballón. No fue capaz de incomodar mucho al rival, al Real Zaragoza. Le costó mucho aproximarse a la portería del Real Zaragoza. Solo son 2 tiros a puerta en todo el partido del Real Oviedo. En el minuto 25, como dije antes, se lesionaba Fede Viñas, el delantero uruguayo. Y Fede Viñas en esos primeros minutos estaba siendo de lo mejor del equipo, porque era el que ayudaba a activar esa presión, al ser el primer hombre, el que lanzaba al equipo hacia arriba, y la verdad que le estaba aportando bastantes cosas o cosas muy interesantes al Real Oviedo. Cuando el Fede Viñas tiene que abandonar el campo por su lesión, el Real Oviedo para mí lo nota. Vimos a un Alemão que tocó poco balón, que apenas participó. Es cierto que el equipo pues no le abasteció de muchos balones, pero no es el Alemão de la primera vuelta. Ya salió el otro día como Alemão pues tiene problemas de pubis y está forzando, pero
pero las sensaciones con Alemão en este partido pues no acabaron de ser muy buenas, y el Real Oviedo para mí notó la ausencia de Fede Viñas, que muestra ese carácter, esa raza que tiene, cómo pelea cada balón hasta el final, no se rinde, luego cómo se eleva en los duelos aéreos. Es cierto que tampoco pues remató mucha puerta, pero te da a la hora de ganar pues esos duelos aéreos, a la hora de correr hacia adelante, de luchar, de meter la pierna. Y ahí pues le aporta bastante al Real Oviedo el jugador uruguayo. Y en la primera parte ya vimos cómo el Real Oviedo en momentos se hundía demasiado atrás, replegaba demasiado. Y claro, que lo hagas ante un Racing de Santander, ante un Levante, pues se te puede permitir. Pero ante un Real Zaragoza que está luchando por la permanencia, pues ¿qué quieres que te diga, no? Al equipo le toca ser mucho más agresivo y mirar más hacia adelante. En la segunda parte ya no vimos eso, vimos a un Oviedo más dominador, pero eso que vimos en la primera parte pues no gustó al Tartiere, no gustó a la afición, y es normal. Soy yo el primero que piensa que el Real Oviedo no debe hacer eso. Un Oviedo que le costó mucho el llevar el peso del partido, el tener que llevar la iniciativa. Un Oviedo pues que no supo interpretar bien esos momentos cuando tenía que mover el balón de un lado a otro. Le costó mucho cambiar la dirección del juego. Un Oviedo espeso que se le estaba atragantando el encuentro, que no era capaz de entender lo que le pedía la jugada. Un Oviedo que le costó mucho el generar fútbol, el tener ocasiones de peligro. 2 tiros a puerta pues son muy poco, y más en un partido donde has sido tan dominador, que has tenido tanto la pelota, pero el Zaragoza pues tampoco sufrió mucho. Estaba ahí en bloque bajo, esperando pues su oportunidad. Santi Cazorla tuvo la acción del penalti, donde tuvo la oportunidad de adelantar al Real Oviedo, pero falló el penalti, que dio en el palo izquierdo, me parece, la portería del guardameta del Real Zaragoza. Un penalti que, por cierto, que para mí no es penalti. No debería haber pitado pena máxima el colegiado de este partido. Y luego ya Paulino en el 91, pues como dije antes, daba la victoria al Real Oviedo. Un Paulino que salió en la segunda parte. Los cambios fueron Alemão por Viñas en el minuto 30, Cardero y Paulino salieron en el minuto 67 por Cazorla y Hassan, y en el 86 para Chip por Colombato. Apenas tuvo tiempo para Chip, y mira lo determinante que fue en este encuentro. Un Cardero y un Paulino que salían. Me parece razonable el cambio de Cardero para darle descanso a Cazorla, ya que ya no estaba teniendo tanta ascendencia en el juego. Y el de Paulino por Hassan, a mí me sorprendió que saliese Hassan, porque una vez más Hassan vuelve a ser ese futbolista desequilibrante, que es el jugador con más capacidad para desarbolar la defensa del rival, y que en varias acciones fue capaz de marcharse del lateral del Real Zaragoza y fue uno de los futbolistas que más peligro generó. Y me sorprendió porque al final era el jugador que lanzaba al equipo, ¿no? Hacia arriba, hacia el ataque. Me sorprendió ese cambio. Entró un Paulino que, oye, los primeros minutos del futbolista cántabro no fueron malos, intentando pues llevar la iniciativa, intentando participar, pero poco a poco se fue diluyendo, y ya luego en el último tramo del partido volvió a aparecer, y marcando además ese gol crucial para el Real Oviedo. Vi a un Paulino que lo intentó, la actitud no fue mala, pero es verdad que le faltó pues saber jugar más rápido, no complicarse tanto, simplificarlo, es decir, no liarse y jugar más fácil. Un partido que puede recordar al Oviedo de Javier Calleja por esa lentitud, por ese fútbol un poco monótono, donde vimos a los defensores del Real Oviedo tocar bastante el balón. Eso provocó que en momentos también el Zaragoza pues a lo mejor saliese más hacia adelante, debido a que el Real Oviedo pues no acaba de encontrar esas soluciones en el juego, no fue capaz de encontrar esas líneas de pase, y le permitía al equipo aragonés avanzar metros, y un Real Oviedo pues que se estaba atascando ya en esos primeros pases, ¿no? A la hora de sacar el balón desde atrás. Esta victoria es súper importante, crucial, fundamental para el Real Oviedo, porque le permite pues seguir soñando por el ascenso directo, seguir posicionado ahí arriba, siendo el tercero. Veremos cómo queda el Mirandés, que es el que puede adelantar al Real Oviedo, y creo que ponerse en puestos de ascenso directo. No tiene partido sencillo el Mirandés, juega contra el Córdoba, pero el Real Oviedo ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Si somos resultadistas, ganar el partido y llevarse los 3 puntos
para la buchaca, que le permiten, pues como he dicho, seguir soñando por el ascenso directo, seguir allá arriba y estar al acecho de esa segunda posición, es decir, del Elche. Partido donde, si repasamos algunas estadísticas, los futbolistas que más duelos ganaron fueron Oyer, Luengo y Alemão por parte del Oviedo. Oyer disputó 19 duelos y ganó 13, y Alemão 14 duelos disputó, 7 ganó. Y luego del Zaragoza, Kervin Arriaga con 21 duelos y 10 ganados. Un Arriaga que entraba en el 11 por la baja de Guti, y un Oyer Luengo que le veíamos ya jugando en esa posición de lateral derecho. Creo que en esos momentos en los que el Oviedo tenía el balón, en este partido Oyer Luengo pues no ha acabado de estar certero. Le ha faltado pues estar un poquito más listo, ¿no? Jugar más rápido. Luego defensivamente ha hecho un buen partido, ha cuajado un buen partido a nivel defensivo, pero es cierto que con balón pues ahí el Real Oviedo ha notado un poquito más esos problemas que con Nacho Vidal pues no suele tener. El partido de ayer Luengo no es malo, y más sabiendo que no está jugando en su posición. Pero bueno, un partido que a nivel defensivo pues el Real Oviedo sabe cerrar muy bien esos espacios. Un Oviedo sin contemplaciones, un Real Oviedo que no duda a nivel defensivo, un Real Oviedo que no le deja oportunidad al rival para encontrar la meta del conjunto asturiano, y vuelve a cuajar un muy buen partido a nivel defensivo. Luego, a nivel de crear, a nivel ofensivo, pues es otra cosa, evidentemente, y es un partido pues bastante malo del Real Oviedo a nivel de crear, ¿no? De tener la pelota y de saber generar. El partido se puso tontorrón. Luego a mí Cardero me parece el antídoto perfecto para este tipo de encuentros. Cuando el partido se pone tonto, cuando ves que el Real Oviedo le falta mucha más fluidez, Cardero es ese futbolista que es capaz de darte ese dinamismo. Creo que en este partido pues no ha acabado de dártelo, eso sí. Ha estado pues más participativo que otros futbolistas, se ha ofrecido más, de hecho el córner lo pone él. Un Sané que yo esperaba más. Estamos viendo como con Paunovic el mejor Sané lo vemos de inicio, no saliendo desde el banquillo. De hecho, hemos visto varios partidos como Jaime Sané saliendo del banquillo está bastante discreto, pasa bastante desapercibido. Yo es un futbolista en el que confío y que me gusta, pero en este partido pues no acabó de aportarle mucho al Oviedo, no acabó de ser una solución en el juego del Real Oviedo. Un Parachip que ya lo he comentado, ¿no? Siendo determinante en esa acción, y que salió para eso, para en una acción a balón parado, en un centro, pues ser ese futbolista que pueda tener influencia en ese tipo de acciones y ser determinante. Y así fue. Ya aquí tenemos el mapa de calor tanto de Rain Alassane y Oyer Luengo, y podemos ver la diferencia, ¿no? Como a Oyer Luengo pues le ha costado mucho más el incorporarse al ataque. Un Rain que en muchos momentos pues ha sido un extremo más del Real Oviedo. Portillo pues ejerciendo ese rol de venir hacia adentro, un Portillo que a mí no me ha gustado. No me ha gustado nada el partido de Portillo en esos primeros 5 minutos de la primera parte. Pues, oye, estaba algo más acertado, pero a partir de ahí fue desapareciendo, impreciso, precipitado, partido donde Portillo no ha estado bien, no le han salido las cosas. Y un Reina Alassane donde ha tenido alguna incursión interesante, algún centro que no ha sido malo. Pero bueno, el partido de Reina pues vuelve a cumplir, vuelve a hacerlo bien, no está mal, no es un partido malo de Reina Alassane. A nivel defensivo vuelve a cumplir, siempre tiene alguna acción donde juega con fuego. Por ejemplo, hay una acción donde Dani Calvo está yendo a por un atacante del Real Zaragoza, y él está, en la línea, ¿no?, para mantener el orden, y de repente es como que se marea y está a punto de tropezarse, ¿no? Pues a veces son este tipo de fallos tontos los que condenan al futbolista de Níger. Es cierto que desde que ha llegado Paunovic tampoco ha cometido un error garrafal, ¿eh? Pero sí que antes de la etapa de Paunovic tuvo una racha muy mala el futbolista de Níger. Y como está diciendo, pues vemos aquí la diferencia, ¿no? Un Rain que en momentos es capaz de darte esa amplitud y de ensanchar pues el terreno de juego. Otra cosa que quería comentar es las estadísticas, y vamos a ver cómo los futbolistas que más toques dieron fueron los defensores del Real Oviedo. Dani Calvo, Rain, David Costas y Oyer Luengo. Esos 4 fueron los que más toques dieron de todo el partido: 95, 90, 73 y 72. Y esto ya lo dije antes, ¿no? Como el Real Oviedo pues le estaba costando ya no solo el combinar en campo rival, sino también a la hora de
de sacar el balón jugado, a la hora de dar esos primeros pases. Repasando así un poquito las estadísticas del partido, 65% de posesión para el Oviedo, 35% para el Zaragoza. En la primera fue 58 y en la segunda 72. Un Oviedo más dominador en la segunda parte, ocasiones claras 2-0, tiros totales 14-4, paradas 1 de cada portero. Apenas tuvieron que intervenir, saques de esquina 6-2, faltas 7-16. Tiros, pues vemos también una diferencia bastante grande entre un equipo y otro. Tiros a puerta 2 y 1. Un Aaron Scandell que no tuvo que intervenir mucho. Hay que decir que en una acción que fue de las más peligrosas del Real Zaragoza y del partido, donde el Real Zaragoza, creo que fue en un contragolpe, logró generar una situación de 1-2 y yéndose el delantero centro del Real Zaragoza, me parece que era Soberón, y estuvo muy bien Aaron Scandell saliendo y mandando ese balón fuera. Más allá de esa jugada, Aaron Scandell pues no tuvo que intervenir mucho. Y ya con Paunovic hemos visto cómo el equipo en 2 ocasiones ha sido capaz de llevarse el partido en el último instante. El primero fue contra el Málaga, de hecho en el primer partido de Paunovic, en el banquillo del Real Oviedo, y ahora ante el Real Zaragoza. Los dos en el Carlos Tartiere y los dos ante dos equipos que en teoría el Real Oviedo es bastante favorito, ¿no? Es bastante superior y son dos partidos donde ha dado la sensación que más se le ha podido atascar el encuentro al Real Oviedo. Esto es un poco curioso. Si pensamos en unos playoffs, pues al final te vas a enfrentar a equipos de arriba y no vas a ver a este tipo de rivales, pero es cierto que a lo mejor un equipo de playoff, si ve que es inferior a ti a nivel de plantilla, puede apostar, o sin ser inferior a ti, puede apostar por un planteamiento como el que ha planteado el Málaga o el Real Zaragoza o algo parecido para ponerte contra las cuerdas. Hay que encontrar también el método para no caer en estos errores, para que no se te atraganten de esta forma los partidos, para que no se te atasquen, porque el encuentro pues no tenía muy buena pinta. No tenía muy buena pinta porque el Oviedo pues le costaba mucho el llegar y tener ocasiones claras. Es que apenas tuvo ocasiones claras el Real Oviedo. Un Alemão que, como dije antes, pues le falta más, le falta más. Le está costando estos últimos encuentros. El equipo tiene que nutrirle de más balones, pero el Oviedo nota. El Oviedo está notando que Alemão pues no está tan bien. No está tan bien y notó la baja de Fede Viñas en la primera parte. Lo notó desde mi punto de vista bastante. A pesar de eso, oye, no todo el peso del equipo debe caer sobre Alemão a la hora de crear y de marcar goles. Hay más futbolistas, evidentemente. Un Hassan que para mí, pues como dije antes, creo que yo no lo hubiese cambiado. Yo no hubiese cambiado a Hassan porque era el futbolista que era capaz de lanzar el equipo hacia arriba. Es así. Un Oviedo que está a 2 puntos. Vamos a seguir creyendo en este equipo. Próximo partido ante el Club Deportivo Tenerife. Y ya luego para cerrar la liga ante el Cádiz en casa. Veremos cómo se le dan al Real Oviedo estos últimos encuentros. Ojalá que pueda hacer 6 de 6 y subir a primera directamente. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Lo comenté en la previa el otro día. Vamos a ver si al Elche le empieza a entrar el tembleque, le empieza a entrar esos miedos tontos y se le empieza a complicar la cosa. El Elche juega contra el Málaga. Yo al Oviedo le veo siendo un candidato serio al ascenso. Habrá que ver estos dos últimos encuentros. Ya es la jornada unificada, todos los partidos serán a la vez, así que vamos a vivir partidos trepidantes y veremos qué tal, veremos qué tal. Con esto dejamos el vídeo de hoy, acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.